Maitei, mba'éichapa nimbykuéra. Ko'árape ñañe'ẽkahína manduhurehegua, acentuación. Mba'érepa acento, manduhu. Guaraníme ha'e pyapu'ãta jahykuaáva peteĩ kua'e'áre. Entonces el acento es la mayor intensidad de voz que recae sobre una vocal. Desapena ejemplos. Yagua, Ocaruba, Yuba, Cococo, Ayacá, Tawi, Yaesa, Onípeteĩ, Kai y Pijatavi. Vemos que una vocal suena con mayor intensidad. Ese serían los acentos. Manduhẽhureko, acento fonético o prosódico. Pe'aha'éhína pemanduhẽ oñembopurekóva rojeha'i kua'e'atã ha'e ropu'ãépa ha roguerahái manduhẽ. El acento fonético o prosódico es el acento que no se busca la timidez sobre la palabra. Si la vocal tónica es final, por ejemplo, no llega a tener. En guaraní todas las palabras suenan con mayor intensidad y la última vocal no llega a tener. Se pronuncia fuerte pero no llega a tener. Esa primera intensidad. Yagua, como ven, suena mayor con mayor intensidad que la A, pero no llega a tener. Yuru y Pujatabe, Perú, cuando voy a estar cuando Upeya oreho manduhẽ pu'ãta ojehaiva'erã ortográfico es el acento que sí pertenece a la Chile. Kua'e'atã ndaha'éi omokuaáipa hapegua ogueraha manduhẽ pu'ãta ojehaiva. Si la vocal fuerte no es final y llega a acento final. Esa cuenta. Ora. La vocal que suena más fuerte no es final, Boejara. La vocal que suena con mayor intensidad no es final, por tanto. Iba. La barrita ahí está pegada y te da buena parte. Pirapire. Pirapirere. También las alitas apegadas que da buena parte. Una vocal final, por eso lleva acento limitado. Manduhẽjepuru, uso de acento. Manduhẽjepuru tiene un buen nivel de acuerdo al acento que utilizamos cambia el significado de las palabras. En guaraní existen muchas palabras que son idénticas. Sin embargo, al colocarle una tilde cambia su significado. Esa Obapa, como no lleva acento en esta parte, se pronuncia más fuerte la última sílaba. Por lo tanto, entonces se lee Obapa. Significa se tambalea. Obaba, acá ya tiene acento en la vocal no final, suena más fuerte acá. Entonces es Obaba. Significa se muda. Como ven, se escribe exactamente igual, la diferencia es la siguiente. En el agua, fuera a ave, que mano, Upe, ave y Pujatabe, entonces significa padre. Por solo el hecho de tener acento cambia el significado de la palabra.